Mucha atención porque este es uno de los vídeos más importantes de todos los que he publicado hasta ahora. Y es que acaban de anunciar uno de los hallazgos más importantes de las últimas décadas. Se trata de un nuevo sitio arqueológico muy similar al de Göbekli Tepe, donde encontramos estructuras elaboradas con colosales bloques de piedra e impresionantes estatuas talladas sobre las rocas. Así, en este hallazgo, al igual que sucede con Göbekli Tepe, encontramos gigantescos monolitos de varias toneladas de peso que debieron de ser tallados, desplazados y colocados siguiendo posiciones muy precisas sobre las que se debieron de basar en cálculos matemáticos para que todo cobrara sentido, para que estuvieran alineadas perfectamente hacia determinados astros. Lo más sorprendente de todo es que este nuevo lugar, este nuevo Göbekli Tepe, que ha sido llamado Karahan Tepe, presenta una antigüedad de nada más y nada menos que 12.000 años. Concretamente, los arqueólogos lo datan en torno al año 9500 a.C. Y estamos hablando de una época donde, según la historia oficial, nada de esto pudo haber ocurrido. Una época donde los individuos deberían de ser nómadas y viajar de un lado a otro buscando su alimento. Sin embargo, al sur de Turquía, donde ha tenido lugar el hallazgo, sucedió algo extraño que aún no acabamos de comprender, que aisló esta región totalmente del resto del mundo, del resto de la humanidad. Y es que aquí se llevó una vida adelantada a su tiempo, pero adelantada en muchos miles de años. Estamos hablando de que en esta región, en este lugar, tanto en Göbekli Tepe como en Karahan Tepe, encontramos los primeros arquitectos de toda la historia. Pues resulta que algunas de estas construcciones, algunos de estos templos que encontramos en estos lugares, presentan una formación geométrica muy precisa entre sí, y de hecho estas han sido reconocidos en estudios científicos. Lo curioso es que el primer arquitecto reconocido en la historia es Imhotep, que fue el constructor de la primera pirámide del Antiguo Egipto, la famosa pirámide escalonada del faraón Zoser. Hablamos del año 2600 a.C. Por lo tanto, estaríamos hablando de que en esta región, en el sur de Turquía, ya existirían arquitectos 7000 años antes de la existencia del arquitecto Imhotep. Otro aspecto llamativo de Karahan Tepe, cuyas excavaciones comenzaron hace tan solo 2 años, en 2019, es que encontramos cientos de pilares y de estatuas que formaban parte de enigmáticos templos. Por ejemplo, esta que muestro en pantalla es la escultura más curiosa de todas las que se han hallado. Representa a un hombre cargando sobre su espalda a un leopardo, un animal que curiosamente se encuentra representado en reiteradas ocasiones aquí en Karahan Tepe y que por lo tanto podría ser el animal protector de estos individuos. También se han encontrado multitud de cabezas de animales que fueron decapitadas de sus respectivos cuerpos de piedra. Este dato es realmente misterioso, pues se ha descubierto que cuando estos individuos dejaron de utilizar Karahan Tepe, decapitaron, destruyeron estas estatuas o también le dieron la vuelta y las colocaron de cara hacia las paredes. Y lo más impresionante de todo es que, al igual que sucedió con Göbekli Tepe, en este lugar, cuando se dejó de utilizar, los individuos lo enterraron, lo sepultaron completamente con toneladas de arena. Crearon una colina artificial en cuyo interior se encontró de forma subterránea esta estructura. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué enterrarían algo que le costó un esfuerzo titánico realizar? Lo cierto es que lo desconocemos totalmente, pero este es uno de los primeros y mayores enigmas arqueológicos de todos los que existen. Y es muy curioso que un acto similar lo realizaran anteriormente humanos en las cuevas de medio mundo. Y es que la entrada a infinidad de cuevas donde se realizaron pinturas y rituales prehistóricos fueron sepultadas, fueron selladas, cerradas completamente con colosales piedras, para evitar que nadie más pudiera acceder a estos lugares sagrados. Siempre se nos ha dicho en los libros de historia que la primera civilización surge en torno al año 3500-3300 a.C. en Mesopotamia. Sin embargo, ahora estamos viendo que todo parece ser mucho más antiguo de lo que se creía hasta ahora. Y de hecho, hay quien cree que la primera civilización ya la tenemos que remontar
al año 10.000 a.C. Y de hecho, hay quien cree que la primera civilización la tenemos que remontar al año 10.000 a.C. aproximadamente, a esta zona sur de Turquía. Y es que para realizar construcciones tan impresionantes como esta, con esos colosales bloques monolíticos, se debió de requerir el trabajo, el esfuerzo de cientos de personas o incluso miles. Además, todo parece indicar que con estructuras como esta, los individuos que las crearon debieron de vivir en este mismo lugar, formando así uno de los primeros asentamientos humanos conocidos en la historia. De hecho, en esta misma zona de Turquía donde encontramos Göbekli Tepe, Nebali Kori, que es otro yacimiento con similares características, y ahora también Karahan Tepe, se ha encontrado la evidencia más antigua de las primeras cosechas de trigo que existen. Es decir, que ya aquí se comenzó a dominar la agricultura y seguramente también la ganadería. Pero la principal diferencia entre estos yacimientos que datan del 10º milenio antes de Cristo con las primeras civilizaciones del 4º milenio antes de Cristo es que estas últimas tenían un sistema de escritura. De hecho, este es el punto diferenciador de la prehistoria a la historia antigua. Pero os lanzo una reflexión. ¿Y si existiera un lenguaje mucho más antiguo, pero que aún no ha sido descubierto? Un dato increíble y que sería un tema apropiadísimo para otro vídeo es que hay evidencia, hay científicos que así lo creen, de que ya existía una escritura antiquísima que viene del Paleolítico y que se extendía, por supuesto, también durante el Neolítico, que encontramos representada en multitud de cuevas. Y es más, se han encontrado similitudes exactas en grabado en cientos de cuevas, sobre todo en la zona de Europa. Aunque obviamente nada de esto está demostrado, simplemente son hipótesis que hay quien las defiende, ¿no? Hay quien cree en ellas y que, como estamos viendo, tarde o temprano podían confirmarse. Lo que está claro es que la cultura que vivió en esta zona, en esta región de Turquía, hace 12.000 años, llevó a cabo una gesta impresionante. De hecho, se sabe que aún hay multitud de construcciones de templos como estos que se han encontrado ya enterrados bajo la arena. Y es que hay que tener en cuenta que Göbekli Tepe se encontró en la década de los 90 del siglo pasado, hace poco más de 20 años. Y en este nuevo yacimiento, en Kahari Tepe, solamente se llevan 2 años excavando. Por lo tanto, aún hay muchísimos secretos ocultos bajo la tierra de Turquía. ¿Qué pasaría en este preciso lugar? ¿Qué ocurrió para que todo se desarrollara de esta forma tan impresionante? Hay quien cree o quien habla, ¿no?, de esos antiguos atlantes. Y como decía anteriormente, también hay quien habla o quien cree que esto es la primera civilización conocida de la historia. Me encantaría conocer vuestras opiniones, así que ya sabéis que os leeré en la caja de los comentarios. Y de verdad, muchísimas gracias por verme una vez más y nos vemos muy pronto con más información.